Buenas tardes. Después de caminar por cada uno de los libros de la Biblia, vamos a empezar un proceso hermoso y hoy vamos a ver la armadura de Dios. Si como dice la Biblia, cada uno de nosotros estamos en guerra y nuestro enemigo el diablo está empecinado en destruirnos, es por eso que siempre debemos estar alerta a sus trampas y engaños. Pero ¿cómo defendernos de los furtivos y letales ataques? La respuesta está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Nuestra defensa es la armadura de Dios. Pablo escribió desde la prisión, donde sin duda se vino familiarizando con la armadura de Dios. Y entonces empezó a familiarizarse con la armadura del ejército romano y siguiendo el ejemplo de Isaías 59, 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo, como de manto. Y entonces Pablo empieza a hacer un interesante paralelo entre la armadura de un soldado y la armadura espiritual de Dios. Nuestra guerra contra el enemigo, su sociedad y nuestra debilidad humana sería imposible de ganar sin ayuda espiritual. Afortunadamente, Dios nos da una poderosa armadura para protegernos y vencer. Ahora, la estrategia de Pablo es bastante detallada. Cada parte de la armadura es importante y solo si la usamos toda completa podremos resistir los ataques del enemigo. La Biblia revela que existen batallas espirituales invisibles. Un ejemplo es la que Juan presenció en una visión de los tiempos del fin. Apocalipsis 12, 7, 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso, en nuestro caminar diario, ¿cómo estás vestido? ¿Has evaluado esta parte? Cuando vamos al libro de Efesios, Pablo crea una metáfora poderosa sobre cómo la fe puede protegernos de los ataques espirituales. Los ataques pueden manifestarse como una tentación para pecar, dudar de la fe, o un sentimiento de no ser lo suficientemente bueno para compartir la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que son el enemigo y sus fuerzas los que nos causan. Sin embargo, si te pones simbólicamente toda la armadura de Dios, podrás estar firme contra estos ataques y mantenerte fuerte en la fe. Ahora, la armadura de Dios es una forma de vida y eso es algo que debemos tener claro. La gente dice, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que tenemos que entender es que es una forma de vida que debe caracterizar a aquellos que viven de acuerdo a la instrucción divina. Entonces es para aquellos que dependemos de Dios y no de ellos para el diario vivir. La lucha del cristiano contra las fuerzas no ocurre en una sección de exorcismo, no es algo que tenemos que ir y no, ocurre cada día, cada momento en nuestro caminar. Y la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, el cristiano que conoce su posición y su batalla no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Por eso, cuando vamos a la palabra debemos aprender a recibir la orden, la advertencia y la esperanza. Y entonces, si nos paramos en Efesios 6, entonces dice, tomad la armadura de Dios. Esa es la orden. Para que podáis resistir el día malo. Esa es la advertencia. Y habiendo acabado todo, estás firmes. Esa es la esperanza. Por eso debemos tener claros los pasos para prepararnos para la pelea. Toma toda la armadura. Pablo nos dice que no podemos tomar por partes. Nos dice, tómela toda. ¿Para qué? ¿Para que pueda resistir en el día malo.
Y de una vez nos advierte que hay un día malo, sino que es que tú y yo nos olvidamos de esa parte y nunca estamos preparados para ese día malo. Pero también la palabra nos dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tú como creyente debes tomar toda la armadura de Dios, estar alerta, aprovechando el tiempo para cuando venga el día malo. Es que el cristiano estará en lucha hasta que haya acabado todo, es decir, hasta el final de su vida o hasta que Cristo regrese. Por eso Pablo nos dice, estad firmes antes de comenzar la pelea. Es que el ser un soldado requiere firmeza, tanto en su carácter, su obra, su decisión y su fe. Y eso es importante tenerlo en nuestro caminar cristiano. Porque a veces nuestro carácter no es muy fuerte. A veces nuestra obra es débil. Y a veces somos voluntariosos en la obra. Hoy sí queremos y mañana no. O a veces nuestra decisión es por ratos. Somos rateros. Porque tomamos decisiones por ratos. Un rato sí, un rato no. Muchos en la mañana amanecen muy cristianos. Hacia la media mañana ya lo están pensando. A mediodía lo están dudando. En la tarde están patinando y en la noche no saben qué hacer. Pero sin embargo hablamos de ser decididos en la fe. Por eso se requiere la firmeza para comenzar la batalla. Ningún militar se enreda en los negocios de la vida. Tú tienes que aprender a agradar al Señor. Y entonces, entrando en materia, encontramos la armadura del creyente. Y ya estamos caminando sobre Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante. Y lo primero que encontramos es el cinturón. ¿Y por qué? Porque lo primero que un soldado hacía era ponerse el cinturón. Esta es la parte de la armadura que asegura todas las demás e indica que el soldado está listo para la acción. Nunca puede prescindir de ella mientras esté de guardia. Pues la verdad de Dios debe rodearnos como un cinturón. Es el antídoto infalible de las mentiras y el engaño del enemigo. Y si realmente tú quieres estar preparado para la batalla, debes ser un reflejo de honestidad y verdad. ¿Cómo lo es el Creador? Tú no puedes decir que es que dijiste una mentirilla piadosa. Pues la mentirilla piadosa es mentira. Y entonces ya no estarías caminando en la verdad. Es hablar verdad y no mentir. Es que el cinturón te permite caminar con firmeza y libertad, ceñidos los lomos con la verdad. Por eso el primer elemento que encontramos es la verdad. Ahora, esto es fácil de entender, puesto que Jesús dice que el enemigo es el padre de la mentira. El engaño es una de las cosas que Dios considera abominables. Una lengua mentirosa es una de las cosas que Él describe como aborrecibles para Él. Y eso es importante que lo vayamos teniendo claro. Por lo tanto, somos exhortados a revestirnos de la verdad para nuestra santificación y liberación, pero también para beneficio de aquellos ante quienes somos testigos. Es que el cinturón es la parte de la armadura que sostiene todo. Así que tu protección contra la tentación y la inseguridad empieza con el conocimiento de la verdad de Dios. Y entonces, todo esto quiere decir confiar en la verdad de la palabra de Dios y su plan de vida. Pero también significa vivir. Y óigame bien, vivir una vida cristiana sin deshonestidad ni pecado oculto. Porque es que nosotros hablamos mucho, pero hacemos poco. Y como nadie me está viendo, y como nadie se dio cuenta, pero Dios lo sabe todo. Por eso todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe de comenzar con la verdad. Compra la verdad y no las vendas. La verdad es Cristo. La verdad no es un destino, es un camino. La verdad es el Evangelio. La verdad es la base principal del creyente. Andar en mentiras es andar en pecado. Y una mentira lleva a la otra.
Un creyente que anda en mentiras no puede tener una relación buena con Cristo, su comandante en jefe. El pecado es interferencia en las ondas de comunicación del creyente. Y a veces decimos que porque el Señor no nos mira, no nos quiere, no nos entiende, no, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que abrimos la puerta. Hay gente que llega tarde y prefiere decir una mentira. Mire, es que no llegó el taxi, el Rappi se demoró. Bueno, hoy en día tienen tantas mentiras. Y todas las excusas son válidas. Pero acuérdate, al Señor tú no le puedes mentir, porque Él mira hacia el corazón. La coraza es practicar la justicia y no la injusticia. Es que te protege el tórax donde está tu corazón, con la coraza de justicia. Sin justicia tú quedas expuesto a los ataques del enemigo. Ahora, ¿qué significa vestirnos de la justicia? Pues significa recibir el perdón de pecados por medio del arrepentimiento y hacer la voluntad de Dios. Esa es la justicia. No es como tú la miras, no es como tú la evalúas, es como Dios la evalúa, de acuerdo a su palabra. Por eso eres injusto cuando no te arrepientes. Eres injusto cuando no haces la voluntad de Dios. Eres injusto cuando te apartas de Él. Si vamos al Salmo 119, 172, vemos que los mandamientos de Dios son justicia. Por lo tanto, ser justo es obedecer las leyes del amor de Dios. Y Isaías 59, 17 también revela que Dios mismo usa su justicia como coraza. Por otro lado, el capítulo 6 comienza diciendo: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Es lo opuesto a la justicia. Cuando tú pecas y no te arrepientes, te estás quitando la coraza de justicia y estás quedando expuesto a otros ataques del enemigo. Por lo tanto, una cosa es que el enemigo ataque y otra es que tú le abras la puerta. Porque es que esta justicia no se refiere a las obras de justicia que tú puedes hacer. Es que yo ya hice una obra de justicia porque fui bueno y no. Se trata de la justicia de Cristo. Esa justicia que es imputada a nosotros por Dios y recibida por la fe, la cual guarda nuestros corazones contra las acusaciones y cargos del enemigo y protege nuestro ser interior de sus ataques. Entonces llegó una duda a nuestra mente, ¿y con qué tenemos que atacarla? Con la palabra de Dios. Todas las personas tienen ciertas áreas de vulnerabilidad. Todos somos tentados. Si en este momento que estamos en confinamiento viniera alguien, te golpeara y te ofreciera un tiquete para donde fuera, tú lo tomarías. ¿Por qué? Porque te dejas tentar y te están tentando con algo que quieres. ¿Cuánta gente ha salido en estos días sin necesidad? ¿Por qué? Porque se deja tentar. Es que tengo que salir, me estoy ahogando. Y no les importa el riesgo. Entonces mire que ahí está la tentación. Ahora, si alguien lo para, ¿qué va a hacer? Excusas. Pues ahí tenemos. O sea, los ejemplos son claritos. Ahora, si tienes un problema con la envidia, un ataque espiritual podría manifestarse como un nuevo vecino que parece tenerlo todo. Evalúa el área en que eres débil, porque por ahí puede venir. Y han venido los ataques. Es que al hacerte recordar la pureza de Cristo y su sacrificio por ti, además de las ricas bendiciones que Dios te ha dado, podrás vencer esos sentimientos de envidia. Si el problema es el orgullo, pues entonces humildad. Y así podríamos ver cada una de las áreas de la vida. A veces en un área se está viviendo la consecuencia de otra área. ¿Por dónde es más atacado el ser humano? Por el área financiera. Siempre se ha dicho, tóquele el bolsillo y salta. Eso es cierto. Por eso uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. Justicia es símbolo de santidad, de una santidad de vida.
¿Por qué? Porque estamos hablando de la coraza que está sobre el corazón, sobre los órganos vitales. Por lo tanto, estamos hablando de una vida de rectitud. Porque la justicia de Dios es una de las características de su carácter. Y cada uno de nosotros debemos poseer esas características del Señor. ¿Qué dice la palabra? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Por lo tanto, es un mandamiento buscar y obtener la justicia de Dios. Eso está muy ligado a las enseñanzas de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso la justicia en el creyente le ayuda a andar en amor. Jesús pudo redimirnos de nuestros pecados gracias a su justicia. ¿Qué dice la palabra? Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Y qué hermoso, porque ya tenemos dos partes de la armadura de Dios. Y la tercera es el calzado. Y estamos hablando de hablar del Evangelio de Jesús. Ahora miremos el calzado. ¿Qué es el calzado? El calzado es el que protege tus pies de tropiezos y resbaladeros. ¿Cómo lo debes proteger? Con el calzado del Evangelio de la paz. ¡Wow! Puede ser que los zapatos no sean la pieza más interesante de una armadura, pero sí son muy importantes. El éxito militar, según la historia de Alejandro Magno y Julio César, se debió en gran parte a que sus soldados tenían buenos zapatos, y esto les permitía marchar grandes distancias a una velocidad increíble, incluso en el terreno difícil. La palabra dice que la presto. ¿Y qué es la palabra presto? Es preparación. Por eso tú y yo debemos estar deseosos de predicar el Evangelio de la paz, el Evangelio del Señor. La iglesia de Dios fue llamada a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, en donde su camino de paz se extenderá a todo el mundo. Si tú tienes puesto el calzado espiritual, puedes hacer todo lo que quieras en el difundir las buenas noticias. Los zapatos de los soldados romanos a menudo tenían clavos o puntas para adherirse mejor al suelo. ¿Eso qué significa? Que espiritualmente nosotros también debemos saber dónde estamos caminando. No todo territorio es llano. A veces nos toca pedregoso. En nuestro caso tenemos el firme cimiento del Evangelio del reino de Dios, y nuestra misión es de predicarlo. Nuestras órdenes de batalla. Es que en las guerras algunas veces el enemigo ponía peligros, obstáculos en el camino de avanzada de los soldados. ¿Tú crees que no has tenido esos obstáculos? ¿Cuántas veces tú quieres ir a hablar con una persona y sales, y cuando vas llegando, no, es que tuvo que salir urgente, así esté ahí? Y a veces nosotros nos ponemos bravos con las personas. No son las personas. Y a veces nosotros decimos, oraste por esa persona que le ibas a hablar. Tenemos que preparar el camino. Por eso la idea de la preparación con el Evangelio de la paz como calzado sugiere que necesitamos avanzar dentro del territorio del enemigo, conscientes de que habrá trampas, con el mensaje de gracia tan esencial para ganar almas para Cristo. No es fácil. Hay gente que siendo cristiana siente pereza. Hay gente que siendo cristiana no le gusta escuchar las prédicas, las enseñanzas, y no quiere escuchar nada del Señor. Pero lo más triste, a veces decimos, no, yo no lo escucho sino el domingo. Y el resto de tiempo no tendrías que estar presto. Ahora, yo estoy hablando de escuchar las prédicas. A veces necesitamos alabanza. A veces necesitamos oración. Eso depende de quién, de cada uno, de lo que tú necesites. Tú tienes que crear el ambiente propicio. Porque si tú vas a hablar del Evangelio del Señor en pleno agarrón, créeme que nadie te va a poner atención.
Por eso qué rico que podamos sentarnos tranquilos a hablar del Señor. Es que el enemigo tiene muchos obstáculos colocados en el camino para detener la propagación del Evangelio. Y cada uno podría contar aquí las experiencias. Y cada uno sabe lo duro que le ha tocado en los procesos. Pero también cada uno sabe que no ha sido fácil en el Señor. ¿Cuántos sufrieron contigo? ¿O tú crees que te hablaron y ya con eso tuviste? Muchos nacieron en el hogar cristiano y que decían, ay no, mamá, no va a empezar a casar. Uy, no, papá, no, ahorita no. Ay no, papá, déjelo para el domingo, hoy estamos entre semana. Yo estoy muy ocupado. O sea, acuérdate de ti, de todo lo que hiciste, de todo el trabajo que tuvieron contigo. Que muchas veces nos arrepentimos y decimos, ay, si yo hubiera conocido al Señor antes, pero ¿cómo estabas antes? Y ahora quieres que cuando tú le hables a alguien, y si estás en el primer amor, tú quisieras hablarle que todo el mundo bailara la misma sintonía contigo. Pero se nos olvida esa parte. Por eso, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y es la disposición. ¿Cuánta gente dice, ay, yo ya no le predico más, ay, yo ya no hablo más? Por eso deja que Dios guíe tus pies, siguiendo el llamado que tiene para tu vida. Prepárate para levantarte y luchar contra las fuerzas del enemigo, que podrían tentarte a pecar o llenar tu mente con miedo, con ansiedad, con tantas cosas. Es que el Evangelio es la palabra de Dios. Pero Pablo le da realce a la paz. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, las armaduras sirven para prepararse para las guerras. Pero tú sabes también el poderoso Dios que te acompaña, que te lleva a vencer y que te hará pasar cualquier obstáculo que afecte tu paz. Porque si tú no tienes paz, no puedes transmitir paz. Por eso el calzado simboliza la firmeza espiritual. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. En todo momento, a estar firme, a estar de pie. Por eso Pablo tomó de especial el calzado del soldado romano. Porque algunos tenían ganchos especiales para lograr eso mismo, esa firmeza. Y eso es lo que necesitamos para que el cristiano no caiga. Por eso nos presenta Pablo que debemos estar listos para llevar el mensaje en todo momento del Evangelio. Es que calzado los pies con el apresto de la paz, el creyente debe estar siempre preparado para llevar el Evangelio a toda parte. Que dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Porque es que en medio de la lucha, en medio de la batalla, se espera que el cristiano tenga y lleve las buenas nuevas de paz a otros. Y muchos están pasando por circunstancias duras. Y a veces son emocionales. Y no nos damos cuenta de la firmeza que debemos tener. Por eso debemos agradar al Señor. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pero la armadura no se queda ahí, la armadura sigue avanzando y entonces tenemos el escudo. ¿Y qué es el escudo? Es depositar toda tu fe y confianza en Dios. ¡Wow! Y creo que estamos tomando cosas esenciales para todos estos días. Porque el escudo protege todo tu cuerpo de los dardos de fuego del maligno. Mientras que nuestra fe en el poder y el amor de Dios permanezca firme, el enemigo no podrá atravesar nuestro escudo. ¿Cuántos han patinado en este tiempo en medio de la fe? ¿Cuántos hablan de que el Señor los está castigando? ¿Cuántos hablan del miedo, del temor, de la desesperación y tantas cosas? Es que tener fe implica mucho más que creer en Dios. Es tener la certeza absoluta de que Él siempre hará
lo que sea mejor para nosotros y siempre cumplirá sus promesas. Es que la fe nos protege en muchos sentidos. Y si nosotros miramos en Daniel, fue como un campo de fuerza para Daniel en el foso de los leones. Protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego de la hoguera. Es que la fe no solo es un escudo contra los peligros y tentaciones espirituales, también nos resguarda de los peligros físicos. Ahora, tampoco es solo para la protección personal. No. Te está dando una protección también donde tú estés. Y entonces en este momento es para tu casa, para tu familia. Por eso los soldados romanos tenían una estrategia en que unían todos sus escudos. Si usted ha visto películas romanas, entonces todos se ponían y unían sus escudos y se protegían en conjunto. No era que el soldado ponía su escudo, no, se unían todos y hacían una caparazón impenetrable. Si nosotros lo hacemos, si nosotros nos unimos, si nosotros unimos todos los escudos, nos vamos a proteger en conjunto. Y qué hermoso, porque unos con otros en la fe, en apoyo y servicio, vamos a ser invencibles, vamos a superar cualquier desafío y vamos a ser guiados por el Señor. Por eso el escudo de la fe del que habla hace inefectivo el ataque del enemigo de sembrar dudas respecto a la fidelidad de Dios y su palabra. Y cuando el enemigo quiere sembrar, entonces yo a dónde tengo que ir, yo ya sé dónde tengo que ir. Por eso nuestra fe, de la que Cristo es el autor y consumador, es como un escudo de oro precioso, sólido y sustancial. Es que Pablo enfatiza la importancia de la fe. Ahora, ¿qué nos dice? Que las flechas encendidas son los ataques espirituales que podían hacerte pecar o dudar de tu fe. Sin embargo, si le pides al Señor que fortalezca tu fe, este verso asegura que te va a fortalecer. Tanto que será como un escudo que te protege de esos ataques. Por eso si en estos días sientes duda, miedo, ya sabes a dónde ir. Esta fe debe ser más profunda que solo tener fe en la existencia de Dios. Por eso se dice que es más que creer, es creerle. No es creer en Dios, es creerle a Dios. También tendrás que confiar en su bondad, en el plan que tiene para tu vida, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente increíble. Y es un requerimiento para todos los cristianos. Cuando tú miras en la Biblia, hay versos bíblicos que sin duda nos motivan a tener fe. Y entonces podemos ir y ver que sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un poco de fe mueve montañas. Y así podríamos seguir escarbando y encontraremos en la Biblia tantas cosas sobre la fe. Por eso, cuando dudes, vea la palabra del Señor. Cuando sientas pereza, vea la palabra del Señor. Cuando no tengas ganas de orar, vea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vas a volver a levantarte. Pero Pablo sigue adelante y entonces nos habla del yelmo o el casco. Y entonces ahí tenemos que aclarar que es tener firme la esperanza de salvación. Hay gente que se arrepiente, hay gente que llega al Señor, pero no se perdona a sí mismo. Y entonces sienten como si el Señor no los hubiera perdonado. Y entonces empiezan a sentir que no son dignos del Señor. No. Si el Señor ya te perdonó, tú también tienes que perdonarte. Porque a veces somos perfeccionistas. Por eso el casco protege tu cabeza, tu mente y tus pensamientos. Aprende a enfocarte en el increíble sacrificio que Cristo hizo por nuestra salvación. Y en el reino de Dios, el objetivo de la salvación puede traernos gran esperanza y consuelo. O sea, tú estás esperando que Cristo vuelva a morir para perdonarte. No, Él ya hizo la obra. Todo depende de ti. De tener esta esperanza. ¿Para qué? Para proteger nuestra mente del desánimo y la angustia del mundo. El mundo puede estar angustiado.
El mundo puede estar en caos. Ahorita las preocupaciones que hay. Pero yo sé en quién he confiado. Yo sé dónde tengo puesta mi fe. Yo sé dónde está mi corazón. Por eso debo mantener protegida la parte más crítica del cuerpo, que es la mente. Podríamos decir que nuestra manera de pensar necesita ser preservada. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Si tú te impregnas del miedo del mundo, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a poder caminar? Es que me puse a escuchar las noticias y vi cosas terribles. Claro, yo no puedo negar lo que está sucediendo en el mundo. Pero el Señor a mí me dijo que yo ando en el mundo, pero no soy del mundo. Y eso es fe. Porque yo le creo a Dios y creo en Dios. Por eso podríamos mirar tantas cosas. Pero el mejor ejemplo es lo que hemos vivido en este tiempo. El Señor también me enseña sabiduría en el caminar. Y tenemos que aprender a caminar en este mundo. Que es que el virus lo hizo China, que es que el virus lo hizo Estados Unidos. Mire, el problema no es quién hizo el virus, el problema es si le llega o no le llega el virus. Porque igual el virus está caminando. Y entonces hay gente que está asustada en este momento que qué va a hacer. Tómese la palabra del Señor y confíe en Él. Aprende la sabiduría, porque el Señor también dice, sabios y prudentes, no sean necios. Y hay gente que lo que está haciendo es necedad. Por eso estamos hablando de la armadura de Dios. Porque el 90% de las enfermedades son emocionales. ¿Y quién quiere manejar tus emociones? Ahora, el problema no es quién maneja las emociones, sino quién le ha abierto la puerta. Porque si no tiene autoridad, ¿quién le ha dado autoridad? Por eso estamos hablando de una sanidad interior. Por eso estamos hablando de un caminar diferente. Por eso estamos hablando de la esperanza del Evangelio para la vida eterna. Porque también tenemos que apartarnos de las falsas doctrinas. No podemos dar lugar a las desesperantes tentaciones del enemigo. Es que la persona no salva. Es que no soy yo, no eres tú, no. Debemos ir al Señor. Porque cuando tú te pones en los zapatos del que no es salvo, pues entonces son aquellos que carecen de esperanza, de protección. Y entonces lo que llega le va sirviendo. Y todo lo que le dicen lo toma por cierto. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Hoy en día que hay tantas falsas doctrinas. ¿Y sabes por qué el problema no son las doctrinas que caminan? Es porque tú andas sin el casco de la salvación y tu mente es incapaz de discernir entre la verdad y el engaño espiritual. Y yo no estoy atacando a nadie ni estoy hablando de nadie. Estoy hablando de cada persona lo que tiene que hacer. Cuando tú aceptas a Jesús como su Salvador, va a ser perdonado los pecados y va a tener garantizada una vida con Dios en el cielo. Pero debes caminar de acuerdo al Señor. Por eso debemos confiar en este conocimiento, porque Él protegerá tu mente de las preguntas, de las dudas sobre Dios, la salvación y cómo hay que seguirlo. Hay tantos mandamientos de hombres que ni siquiera ellos mismos los efectúan. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo estoy hablando en general, yo no estoy hablando de nada ni de nadie. Por eso esto es lo que Pablo quiere decir cuando habla sobre y tomen el casco de la salvación. Porque cuando tú vas a ver, todos los pecados comienzan ¿en dónde? En tu mente con un pensamiento. Mantener la mente despejada y centrada puede ayudarte a seguir siendo un guerrero justo para el Señor. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Hoy en día con los problemas familiares, entonces ya se quieren separar, ya quieren hacer tantas cosas en la vida.
No, es que el hijo se quiere ir de la casa. ¿Por qué? Porque no me entiendo con mi papá. ¿Qué está en tu mente? ¿Qué es lo que no entiendes de tu papá? ¿Qué es lo que no entiendes de tu mamá? ¿Qué es lo que no entiendes de ti mismo? Entonces empecemos a mirar en la mente qué es lo que está caminando, qué es lo que está tomando fuerza y qué es lo que está tomando partido. Tomad el yelmo de la salvación. Es interesante que después de la fe se habla de la salvación, justificados por la fe. Es que la fe es imprescindible. La salvación para el creyente, para que todo en el que él crea. El yelmo cubre tu cabeza y va a sacar todas esas cucarachas que tienes. Pablo le está hablando a los creyentes para que no dejen que el enemigo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación, pensamientos inicuos y todas aquellas cosas que lo alejan de Dios. Hablaba con una persona y me decía, pastor, pero es que Netflix están pasando una serie y ahí no pasan la Biblia. Bueno, si Netflix te saca la desesperación y te va a dar todo lo que te puede dar el Señor, genial, sigue en Netflix. Yo sigo en el Señor. Yo respeto lo que hace cada uno. Pero muchas de las batallas del cristiano son libradas en la mente. Con el casco sobre su cabeza tipo espiritual de la esperanza de salvación, en medio de esta guerra espiritual, tú y yo como cristianos debemos de tener la seguridad de la salvación. En tiempos difíciles es fácil el dudar de nuestra salvación y podemos llegar a creer que no somos salvos y podemos creer tantas cosas. Por eso, todos los días, ponte el yelmo. Ese yelmo de salvación, que junto con la fe vas a tener una protección increíble. Pero Pablo no se queda allí, Pablo habla de la espada del Espíritu. Y es algo que al cristiano le ha costado y es estudiar la palabra de Dios diariamente y aplicarla. Muchos se leen un versículo diario, un capítulo diario, pero ¿cuánto aplican? Es que la espada del Espíritu es aplicar la palabra de Dios. Es el arma más poderosa para defensa contra todo y contra todos. El romano llevaba un gladius y era una espadita pequeña que hacía daño terrible. Es que la espada del Espíritu puede ayudarnos a vencer a nuestros enemigos, incluyendo el más letal de todos, la innata debilidad humana. Por eso mire lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Cómo Cristo venció al enemigo allá en tiempo y en momentos de las tentaciones? Es que el enemigo le ofreció tantas cosas. ¿Y qué hizo Cristo por allá en Mateo 4 del 1 al 10? Jesús citó la palabra. En 3 ocasiones, usando la escritura, les aplicó a cada situación. ¿Por qué? Porque le decían qué hacer y fortalecían su determinación. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos aprender. También es importante recordar que nuestra espada no se afilará. ¡Ojo! Tu espada no se afila sola. No, no. Tú tienes que afilarla constantemente estudiando las escrituras con dedicación. Camina por la palabra. Nosotros acabamos de tener 2 semanas caminando por la palabra. Cada día para que vieran los libros diferentes. Mientras que todas las otras piezas de la armadura espiritual son de naturaleza defensiva, la espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Pero no habla de otra cosa sino de la santidad y el poder de la palabra de Dios. Por eso qué hermoso que Jesús en el desierto se valió de la espada
para vencer al enemigo. Siempre la palabra de Dios fue la poderosa respuesta al enemigo. Qué bendición es que esa misma palabra esté a nuestra disposición. ¿Cómo sería de diferente nuestro caminar? La escritura, leída y puesta en práctica, siempre va a sacar esos versos significativos para cada uno de nosotros. Y Dios nos va a ir mostrando las palabras que necesitamos oír. Y entonces con ellas protegemos el desánimo y levantamos nuevamente nuestro caminar. La desesperanza, las debilidades. Hay gente que dice, no, es que ay, me siento tan débil. Lee la palabra del Señor. Familiarízate con la Biblia. Y con ella podrás usarla para vencer toda tentación para pecar, toda tentación de desánimo, de angustia, de tantas cosas. Tú la puedes utilizar igual que Jesús. Por eso tome la espada del Espíritu. Tome la palabra de Dios. Es que es algo tan necesario para el cristiano. Tú debes conocer la palabra de Dios para no dejarte enredar. Ahora, ¿qué dice la palabra? Cuando llegue el día malo. ¿Quién de nosotros se prepara para el día malo? No. Se preparan para las vacaciones, se preparan para salir de cuarentena, se preparan para todo. Pero ¿quién dice, no, hoy amanecí para prepararme para el día malo? No. Ay, es que yo no sé qué sucede. No, es que debe ser que mi Dios se quedó dormido. Por eso sepa usar la verdad de la palabra. Para que tú puedas derrocar todas las fortalezas que se quieren levantar contra ti, que son las fortalezas del enemigo. Porque la palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como el ataque del enemigo. Ahora, ¿qué ejercicios debemos hacer para asegurar la victoria? Pues si bien debes acostumbrarte a leer la Biblia todos los días, pero si estás en circunstancias difíciles, si te sientes desanimado, puede ser un signo de que algo está pasando emocional o espiritualmente. Y cuando esto suceda, puedes ir a Efesios 6, de 10 al 20, leer el pasaje y vas a encontrar respuestas a lo que te está pasando. Este pasaje podría darte el aliento que necesitas para mantenerte fuerte y recuperar tu paz. El pasaje empieza con, por último, fortalezcase con el gran poder del Señor. Pero en ese ejercicio, ponte la armadura de Dios todos los días para anticiparte a los ataques espirituales. Hay gente que dice, uy, eso debe ser que como no oré esta mañana, pues si estaba desprovisto, eres más propenso al ataque. Pero si quieres mantenerte firme ante cualquier tipo de ataque, te ayudará a saber qué van a venir. Por eso vive una vida cristiana. Y alguien me dice, pastor, pues que ustedes hablan de la vida cristiana. Pues es vivir como Cristo. Es vivir la palabra. Y cuando tú empiezas a vivir la palabra, pues la vas a compartir con el testimonio, con el hablar, con el pensar, porque todo va a girar en torno al Señor. La Biblia dice que serás un blanco para el enemigo que ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si tú te mantienes alerta en tu fe y te pones la armadura de Dios todos los días, pues podrás usarla para permanecer firme ante el enemigo. Cuando tú vas a Efesios 6:12, ahí explica que los creyentes son parte de una guerra espiritual. Porque es que tu lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y eso es algo que deberíamos entender. Todos se van contra la persona y no se van contra las actitudes.
Y a veces la persona se ha dejado utilizar y entonces son dos utilizados por el enemigo para hacer fiestas. Divide y reinarás. Pero también en ese ejercicio está la oración. Y es orar por todos, en todo tiempo. Es que la oración es la cobertura espiritual de parte de Dios. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa palabra deberíamos tenerla, mejor dicho, entre ceja y ceja. ¿Por qué? Porque esa es la cobertura de parte de Dios. Tú y yo andamos en la carne. ¿Pero qué? Pero somos del Señor. Tú no militas según la carne, tú no resuelves según las emociones, tú no respondes de acuerdo a las emociones. Y eso se llama madurar. Y entonces tenemos que aprender a tomar las armas que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que estamos hablando precisamente. Por eso es la forma de derribar argumentos. ¿Te suena? Es la forma de derribar altivez. ¿Cuál altivez? La altivez siempre se levanta contra el conocimiento de Dios. A veces es triste, pero uno le está explicando a alguien y dice, ah, sí, eso ya lo sé. Bendito sea Dios. Y cuando uno le explica, no es para que sepa, es para que lo aplique. ¿Qué tal que uno contestara igual? Una vez se le pide tanta humildad al Señor. Porque la gente no quiere entender que no es el qué, sino el cómo. Y a veces creen que saben más que la Biblia. Pero aprendamos a tener esa oración en el Espíritu para poder orar con la mente de Cristo, con su corazón y sus prioridades. No podemos descuidar la oración, ya que es el medio en el cual obtenemos la fortaleza espiritual de Dios. Sin oración, sin confianza en Dios, nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son vacíos, inútiles. Por eso la armadura completa de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, también es la oración. Y qué hermoso, porque es todo un complemento. Son todas las herramientas que Dios nos ha dado a través de las cuales podemos ser espiritualmente victoriosos, superando los ataques y tentaciones. Por eso Pablo termina diciendo orar fervientemente por nosotros mismos, por los demás y por la obra de Dios. Pero también nos habla de la vigilancia, velando con perseverancia y súplica por los santos. Es que la vigilancia es muy importante. Un soldado que está en vela no podrá ser sorprendido y destruido fácilmente. ¿Cuándo somos destruidos? Cuando nos dormimos. El creyente que está en continua vigilancia podrá identificar cuando el enemigo está planeando un ataque, o se dará cuenta cuando está siendo atacado. ¿Y qué puede? Rápidamente contraatacar. Mucha gente le llegó el pensamiento, le pasó al corazón y se volvió obra. Miren lo que eso es bíblico, eso no lo estoy diciendo yo. Un texto importante de la palabra de Dios es que debemos estar confiados y asegurados de la victoria siempre, porque la victoria es nuestra. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay gente que pregunta, ¿qué hago? Ahí está, 2 Corintios 10, 3, 5. Póngase la armadura de Dios. Viva día a día con ella. No se quite ninguno de estos 7 elementos que componen la armadura de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, 8, 9? Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y muchas veces, ay, fallé. No, es que me dejé llevar, es que me dejé tentar. No, no, nadie te llevó. Tus propios piecitos te llevaron allá. Por eso que dice la palabra, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no eres el único. A todo el mundo le sucede. Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios y resistid al enemigo. Mire lo que dice, someteos pues a Dios y resistid al enemigo. ¿Cuál ha sido el problema? Que no nos sometemos a Dios. Así de sencillito. Tú y yo debemos aprender a marchar sobre las rodillas. Orar nos recuerda que estamos en guerra. ¿De dónde proviene nuestra fuerza y protección? De Dios. Estamos comprometidos a ser soldados fieles y obedientes. Porque es que la oración y el estudio de la palabra son nuestras armas más poderosas. Cuando tú te pones la armadura de Dios, estás preparado para resistir los ataques. Todo dardo de orgullo, envidia, deseos, rebeldía, desánimo, desagrado, duda, división o cualquier otra de sus trampas. Recuerde que estamos en guerra, debemos estar alerta a los ataques del enemigo y ponernos toda la armadura de Dios. Por eso me parecía importante abrir esta sección, todo este segmento de estudio con la armadura de Dios, para seguir caminando mañana en un tema y todo llevado a la sanidad interior, porque llegamos al Señor, pero no sanamos nuestros corazones. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, por todo lo que estás haciendo en nosotros. Padre misericordioso, te pedimos, Señor Padre amado, que podamos sanar nuestros corazones, que puedan salir de nuestras emociones, Señor, de nuestros corazones, Señor, todos esos resentimientos, todas esas heridas, todas esas envidias, todo ese orgullo, todo eso altivez, Padre misericordioso. Papito Dios, enséñanos a caminar, Señor, como tu Hijo, Padre amado, porque tu Hijo nos ha enseñado la humildad, la perseverancia, la constancia, la firmeza, pero sobre todo nos ha enseñado la fe. Papito Dios, queremos ser firmes, Padre misericordioso, firmes contigo, con nosotros y con nuestras familias, Padre amado. Que en nosotros reine la paz y el amor, Señor Padre misericordioso, que Cristo tanto ha promulgado. Papito Dios, siendo agentes de la paz, Señor Padre misericordioso, que realmente, Padre bondadoso, estemos caminando en ti, Padre amado, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Y sobre todo, Padre bondadoso, que cerremos las ventanas y las puertas que le hemos abierto al enemigo en nuestro caminar diario. Papito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y si quieres profundizar sobre el tema, toda esta semana vamos a profundizar sobre ello, porque es necesario que sepamos cómo muchas veces nos trabajan las emociones, los sentimientos, y van quedando heridas que no se van sanando, y eso trae repercusiones terribles. Si quieres enviar un mensaje, si quieres hablar con nosotros, ahí encuentras nuestro WhatsApp, nuestro Messenger. Bien pueda, estamos para servir. Y gracias por dejarnos compartir este tiempo con ustedes. Un abrazo.